Hola a todas, todos. Espero que se encuentren muy bien y que este módulo del curso virtual les sea de su agrado y además de su interés. Bueno, me presento un poco, me llamo Cintia Escurra, soy educadora, facilitadora interpar en derechos sexuales y derechos reproductivos, feminista y militante por los derechos humanos y formo parte de varias articulaciones y movimientos. Bueno, en este módulo les propongo un poco conversar sobre cuáles son los derechos sexuales y derechos reproductivos y por qué son parte de los derechos humanos. Entonces, como algunas de las preguntas que vamos a ir respondiendo dentro de este módulo tiene que ver un poco de cómo surgen los derechos sexuales, cómo surgen los derechos reproductivos, cuáles son estos derechos sexuales y cuáles son estos derechos reproductivos también. Vamos a hacer un recorrido breve de la historia de los derechos sexuales y de derechos reproductivos para que podamos contextualizarnos un poco en cómo surgen estos derechos. Los derechos sexuales y reproductivos se enmarcan dentro de los derechos humanos y están establecidos y protegidos por los diversos tratados internacionales, consensos regionales y leyes nacionales para asegurar el desarrollo pleno de la vida y para que posibilite las condiciones y de satisfacción de nuestras necesidades, ya sean materiales e incluso las subjetivas. Entonces, en este sentido, los derechos sexuales y reproductivos son derechos que están vinculados a nuestro ser sexuado, a nuestra vida misma en todas las etapas de nuestro desarrollo evolutivo, en todas las dimensiones, sean estas físicas, psicoafectivas, sociales, incluso las espirituales. Entonces, los derechos sexuales y derechos reproductivos nos permiten el libre ejercicio y expresión de nuestra sexualidad, es decir, tomar nuestras propias decisiones sobre cómo expresarnos, sobre cómo vivenciar nuestra sexualidad. Además, al ser parte de los derechos humanos, se basan en la dignidad humana, en la autonomía, en la autodeterminación bajo los principios de igualdad y la no discriminación. Posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, se realizaron las conferencias y convenciones relacionadas a la salud sexual y la reproducción. Entonces, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés, en el 79, fue uno de los que tomó como aspectos que plantea que esta convención está relacionada directamente con la reproducción humana y con las consecuencias de los factores culturales en las relaciones entre los sexos. La lucha, emprendida mayormente por los movimientos de las mujeres, logran ampliar los derechos que las protege y así se consigue en el año 1994 la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará, por haberse gestado en la ciudad Belém de Brasil. En el año 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, organizado por Naciones Unidas, se introduce el enfoque de los derechos reproductivos y posteriormente en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en el 95, se ratifica el derecho reproductivo y se incorpora el concepto de salud sexual. Como resultado de estas conferencias entre diversas naciones en el mundo, se elaboran planes y acciones aprobadas por los estados en más de 180 países, entre estos Paraguay. Hay 6 principales tratados internacionales que codifican los derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y estos son la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, CED. Y por último, la Convención contra la tortura y otros tratados crueles, inhumanos, degradantes o punitivos. A nivel regional, los principales tratados de derechos humanos que abarcan derechos sexuales y derechos reproductivos incluyen la Convención Americana de los Derechos Humanos
la Convención Americana de los Derechos Humanos en el área de los derechos económicos, sociales y culturales, conocido también como Protocolo de San Salvador, la Convención Americana Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. Otro instrumento importante a nivel regional en materia de garantías en derechos sexuales y derechos reproductivos es el Consenso de Montevideo, que a casi 20 años de vigencia del Programa de Acción del Cairo fue aprobado en Uruguay por 38 países en el 2013 durante la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe para dar continuidad al Programa de Acción del Cairo. Su importancia radica en que este consenso es un instrumento esencial para la abogacía y la exigibilidad de su cumplimiento al Estado paraguayo, ya que en ella se presenta y se propone avances fundamentales para la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, apostando a la igualdad de género, al acceso universal de la salud sexual y reproductiva y a los derechos, necesidades y demandas de niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Además, coloca la posibilidad de avanzar en cuestiones claves como el derecho a la educación integral de la sexualidad y la eliminación de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El Consenso de Montevideo es uno de los documentos más progresistas de la región y en todo el mundo en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, y este acuerdo es histórico y es el primero en el mundo en reconocer los derechos sexuales como derechos humanos. Una de las preguntas que nos hacíamos al inicio es cuáles son los derechos sexuales y cuáles son los derechos reproductivos. Los derechos sexuales son aquellos que nos permiten ejercer nuestra sexualidad de manera libre, saludable, sin ningún tipo de discriminación o violencia. Y los derechos reproductivos nos permiten decidir en libertad sobre todo aquello relacionado a la reproducción, como por ejemplo el tener hijos o no, cuántos hijos tener, cada cuánto tiempo, la conformación de la familia, y para ello es importante siempre contar con los medios necesarios en lo que respecta a métodos anticonceptivos, atención y orientación médica, etc. Bueno, si estos derechos junto con los derechos humanos están garantizando todos los derechos para todas las personas para que puedan alcanzar el máximo bienestar y mejor calidad de vida. Nuestros derechos sexuales son contar con una educación integral de la sexualidad desde la niñez para que podamos disfrutar de la sexualidad en forma plena, libre, informada y lograr el máximo bienestar. Vivir una vida libre de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales. Gozar de igualdad, respeto mutuo, responsabilidades compartidas en las relaciones sexuales que tenemos. Recibir y dar placer. Ejercer nuestra sexualidad independientemente de la reproducción. Decidir sobre nuestro cuerpo y cómo expresar nuestra sexualidad. Expresar nuestros afectos públicamente. Decidir con quién o con quiénes nos relacionamos. Respeto a nuestra privacidad e intimidad. Nos permite también decidir sobre todo aquello que está relacionado en participar en la definición de políticas públicas sobre la sexualidad. Nuestros derechos reproductivos son aquellos que nos permiten elegir si deseamos casarnos o no, formar o no una familia, planificarla y poder decidir si tener o no hijos, acceder a métodos anticonceptivos que nos permitan justamente planificar y prevenir además ITS y VIH. Decidir cuándo y cuántos tener hijos, contar con los servicios de salud sexual y salud reproductiva, a pesar de la vigencia de los tratados que hace rato habíamos mencionado y conocemos además desde hace más de 2 décadas, muchos de ellos siguen siendo una deuda y de allí que es importante la información y conocer estos derechos para que podamos exigirlas, ya que hay leyes nacionales que nos permiten exigir el cumplimiento de los mismos y algunos de los artículos de la Constitución Nacional
que nos acercan a estos derechos son el artículo 24, que habla un poco de la libertad religiosa e ideológica, el artículo 25 de la expresión de la personalidad, el artículo 46 de la igualdad de las personas, el artículo 48 de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, el artículo 60 de la protección contra la violencia, el artículo 61 de la planificación familiar y de la salud materno-infantil, el artículo 73 del derecho a la educación y de sus fines. Tanto las convenciones internacionales como nuestra propia Constitución reconocen la necesidad de contar con una educación con orientación científica que permita a las personas tomar decisiones responsables, en este caso sobre su reproducción. Un aspecto fundamental tiene que ver con la educación integral de la sexualidad para derribar la heteronorma y la discriminación hacia las personas LGBTQ+. La barrera en materia de derechos al acceso a la educación científica, laica, de calidad, con perspectiva de derechos humanos en materia de sexualidad, que aún persiste en la educación sexual, está enfocada justamente en lo biológico o lo genital sin contemplar los componentes socioculturales y psicoafectivos que son propios también de la sexualidad humana. La ausencia justamente de esta educación integral de la sexualidad, conocida también como EIS, nos aleja del ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, ya que la EIS resulta imprescindible para educar y sobre todo para que podamos replantear lo que creemos, lo que sentimos y hacemos para evitar que nuestros propios prejuicios coarten los derechos de las demás personas y que aprendamos a reconocernos como seres diversos. En la actualidad, los contenidos curriculares de la educación formal que permiten entender y reconocernos de la diversidad son escasos, por no decir que son nulos, y la práctica durante la formación misma de los y les educadores refuerzan los modelos de educación heterosexista, reproduciendo discriminaciones, los prejuicios en torno a lo que son la orientación sexual, la expresión e identidad de género. Entonces la educación nos permite comprender que la diversidad está presente también en la sexualidad, que todos tenemos los mismos derechos y somos iguales de valiosas como las demás personas y que la falta de educación integral de la sexualidad como política pública afecta a la población en general. Evidencia y profundiza además las desigualdades en materia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, tal como se presenta en los informes anuales de derechos humanos en Paraguay. Bueno, estos son básicamente todos los aspectos que son necesarios para poder emprender este camino y este recorrido a aprender más de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, y para que podamos conocer un poco más, ya que este es como una pincelada breve y resumida de lo que nos puede después abrir otros caminos para aprender y construir nuevos aprendizajes en torno a los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos. Podemos, abajo de estos materiales que les voy a compartir, acceder a unos links que puedan permitir justamente nutrirse más con materiales e información en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.